La Guerra del Pacífico en 1945 había entrado en su fase más desesperada y aterradora para ambos bandos, mientras las fuerzas estadounidenses se acercaban a las islas principales de Japón, y el ejército japonés recurría a tácticas cada vez más radicales para intentar detener lo que parecía una derrota inevitable. Entre estas medidas desesperadas se encontraba el despliegue masivo de los ataques kamikaze misiones suicidas, en las que los pilotos japoneses estrellaban deliberadamente sus aviones cargados de explosivos contra los barcos estadounidenses, sacrificando sus vidas por la posibilidad de hundir los buques que representaban la abrumadora superioridad naval de Estados Unidos. La palabra kamikaze significaba viento divino en japonés, en referencia a los legendarios tifones que habían destruido las flotas de invasión mongolas en el siglo XIII. El ejército japonés esperaba que esos nuevos vientos divinos en forma de pilotos suicidas destruyeran de manera similar a las fuerzas invasoras estadounidenses y salvaran a Japón de la conquista. Para los marineros estadounidenses que servían en el Pacífico, los ataques kamikaze representaban una amenaza particularmente aterradora. A diferencia de los ataques convencionales que podían esquivarse o derribarse, los kamikazes solo necesitaban acercarse lo suficiente para estrellarse contra un barco. Incluso si el piloto moría antes del impacto, su avión continuaba su trayectoria y podía aún alcanzar el objetivo. Por eso detenerlos requería destruirlos completamente a distancia, no solo dañarlos o ahuyentarlos. El USS Bunker Hill era uno de los portaaviones de la clase Essex de la Marina estadounidense. Enormes naves de más de 27,000 toneladas, capaces de transportar casi un centenar de aviones que proyectaban el poder estadounidense a través de las vastas distancias del Océano Pacífico. Comisionado en mayo de 1943, el Bunker Hill había participado en numerosas operaciones importantes, incluyendo la Batalla del Mar de Filipinas, la invasión de Filipinas y el asalto a Iwo Jima, ganándose la reputación de ser un barco eficaz, bien administrado con una tripulación experimentada, y un historial de combate que incluía el derribo de decenas de aviones enemigos y el apoyo a innumerables operaciones anfibias. Para mayo de 1945, el Bunker Hill operaba cerca de Okinawa como parte de la Task Force 58, la principal fuerza de ataque de portaaviones estadounidenses que brindaba apoyo aéreo a la invasión de esa isla estratégica, al mismo tiempo que se defendía de los masivos ataques kamikaze lanzados por los japoneses en oleadas de cientos de aviones. Estas operaciones, llamadas Kikusui o crisantemos flotantes, buscaban abrumar las defensas estadounidenses mediante la pura cantidad y el sacrificio. En la mañana del 11 de mayo de 1945, el Bunker Hill realizaba operaciones de vuelo a unas 70 millas de la costa de Okinawa, lanzando y recuperando aeronaves en apoyo de las fuerzas terrestres y manteniendo patrullas aéreas de combate para defender la flota. La tripulación estaba en estado de alerta general, lo que significaba que todos los puestos de combate estaban ocupados y todos listos para la acción, ya que los ataques kamikaze habían sido constantes durante semanas y la vigilancia debía mantenerse en todo momento. La patrulla aérea de combate del portaaviones, los cazas que volaban en círculos sobre la flota para interceptar aviones enemigos, mantenía su posición mientras los operadores de radar vigilaban las pantallas en busca de cualquier señal de aproximación. Parecía que sería otro día rutinario de operaciones de combate en una guerra que se acercaba a su fin, pero que seguía siendo mortalmente peligrosa para todos los involucrados. Aproximadamente a las 10 de la mañana, un solo caza japonés, Zero, emergió de entre las nubes a gran altitud y se lanzó en picado hacia el Bunker Hill a tremenda velocidad, eludiendo la patrulla aérea y acercándose tan rápido que los artilleros antiaéreos del portaaviones tuvieron solo segundos para reaccionar. El Zero estaba pilotado por un voluntario kamikaze que había elegido específicamente atacar portaaviones estadounidenses, sabiendo que hundir o inutilizar una de esas enormes naves sería un golpe significativo para las operaciones norteamericanas y un sacrificio digno al servicio del emperador. Las baterías antiaéreas de 40 milímetros y 20 milímetros abrieron fuego llenando el cielo de trazadoras y explosiones. El Zero fue alcanzado múltiples veces y se incendió,
pero continuó su descenso y se estrelló contra la cubierta de vuelo del Bunker Hill, justo frente al elevador delantero, atravesando la cubierta de madera y explotando dentro del hangar donde varios aviones estaban siendo cargados con combustible y armamento para la siguiente misión. La explosión fue catastrófica, detonó el combustible de aviación y las bombas de los aviones, creando una enorme bola de fuego que arrasó el espacio cerrado, matando instantáneamente a decenas de hombres e iniciando incendios en toda la sección delantera del barco. Pero el desastre apenas comenzaba, porque menos de 30 segundos después del primer impacto, un segundo avión kamikaze, un bombardero en picado Val, que había seguido al cero por las mismas nubes, se precipitó sobre la cubierta del Bunker Hill, cerca de la base de la superestructura de la isla, el centro de mando y control del portaaviones. Este segundo impacto y explosión mató o hirió prácticamente a todos en la estación de control principal de vuelo. Destruyó equipos de comunicación críticos, encendió nuevos incendios en la cubierta, donde numerosos aviones esperaban para despegar, y creó un segundo infierno en llamas que comenzó a propagarse rápidamente a través de la superestructura del barco. En cuestión de minutos tras los dos impactos, el USS Bunker Hill se transformó de un eficiente buque de combate en una catástrofe flotante. En el hangar y en la cubierta de vuelo ardían incendios masivos. Cientos de hombres estaban muertos o heridos. El mando y control estaban gravemente alterados, ya que muchos oficiales superiores habían sido asesinados o incapacitados. Un espeso humo negro se elevaba del barco, visible a decenas de millas de distancia, mientras existía una posibilidad real de que las llamas alcanzaran los depósitos de municiones, donde se almacenaban bombas y torpedos, o los tanques de combustible de aviación, comprometiendo la integridad estructural del portaaviones, hasta el punto de hacerlo volcar o partirse y hundirse. Los dos impactos kamikaze habían matado inmediatamente a 346 hombres y herido a otros 264, convirtiéndose en uno de los ataques más mortales contra un barco estadounidense en toda la Guerra del Pacífico. A medida que los incendios se extendían e intensificaban, parecía muy posible que el número de víctimas aumentara dramáticamente, mientras el barco era consumido por las llamas y se hundía, o debía ser abandonado en medio del caos y la confusión posteriores a los ataques suicidas. Mientras los equipos de control de daños se apresuraban a combatir los incendios, los heridos eran evacuados hacia zonas aún seguras, y los oficiales trataban de evaluar los daños y coordinar los esfuerzos de respuesta. La situación deterioraba rápidamente, de maneras que amenazaban la supervivencia misma del navío. Los incendios en el hangar eran alimentados por el combustible de aviación que se derramaba de las tuberías rotas y de los aviones dañados, creando charcos de líquido en llamas que se extendían por la cubierta del hangar y goteaban hacia los niveles inferiores del barco, encendiendo nuevos fuegos en compartimientos situados debajo. Los incendios en la cubierta de vuelo se alimentaban de la propia cubierta de madera, que a pesar de estar tratada con materiales ignífugos, seguía siendo combustible, y también de los numerosos aviones estacionados allí, que contenían combustible y municiones, y que explotaban periódicamente cuando las llamas alcanzaban sus tanques, o su carga explosiva, lanzando metralla y escombros ardientes por toda la cubierta, y el aire provocando nuevos incendios donde quiera que cayeran. Los sistemas contra incendios del barco estaban parcialmente inutilizados por las explosiones. Y el fuego, las tuberías principales de agua estaban rotas, las bombas dañadas, y las mangueras quemadas, lo que dificultaba obtener suficiente presión para atacar los focos más intensos. El humo denso que llenaba muchos compartimientos hacía imposible que los equipos de control de daños vieran lo que estaban haciendo o respiraran sin equipo protector, del cual había escasez. El calor extremo dificultaba acercarse lo suficiente como para combatir eficazmente las llamas. Hombres caían inconscientes por la inhalación de humo o por agotamiento térmico. El equipo se derretía o se incendiaba, y cada minuto que pasaba parecía empeorar la situación mientras el fuego se propagaba más rápido de lo que podía ser contenido. Entre los cientos de marineros que luchaban desesperadamente por salvar su barco, se encontraba el marinero de primera clase Joseph McCaffrey, de 21 años, originario de Pittsburgh, quien llevaba 18 meses sirviendo en el Bunker Hill,
y había sobrevivido a los ataques kamikaze, porque se encontraba en un compartimiento de control de daños bajo la cubierta del hangar cuando los aviones impactaron. McCaffrey no era oficial ni especialista en control de daños, ni tenía autoridad o conocimientos especiales. Era simplemente un marinero ordinario asignado a un equipo de emergencia, cuya tarea consistía en obedecer órdenes y ayudar a apagar incendios o reparar daños donde se le necesitara. Inmediatamente después de los impactos, el grupo de McCaffrey había sido enviado al hangar para combatir los incendios allí, pero al llegar, se encontraron con una escena caótica con llamas tan intensas que sus esfuerzos parecían inútiles, como intentar apagar un volcán con mangueras de jardín. Varios hombres del grupo fueron vencidos por el humo o repelidos por el calor antes de poder hacer algo útil. Mientras McCaffrey y sus compañeros luchaban contra el fuego, se dieron cuenta de un nuevo y potencialmente catastrófico problema que se desarrollaba en uno de los compartimientos inferiores del barco. Agua se estaba acumulando rápidamente en una de las bodegas delanteras bajo la línea de flotación, varios niveles por debajo de donde ardían los incendios, y esa agua estaba provocando una peligrosa inclinación del barco hacia un lado, bajo el peso de cientos de toneladas de agua de mar. La fuente del agua no estaba clara de inmediato, podía provenir de tuberías de agua rota de daños en el casco, causados por las explosiones, o del agua de mar usada para combatir los incendios que se había filtrado a los compartimientos inferiores a través de escotillas y pasajes dañados. Pero fuera cual fuera la causa, el efecto era extremadamente peligroso. Si la inclinación se volvía demasiado severa, el barco se volvería inestable, y podría volcar especialmente si el agua continuaba acumulándose de un lado, mientras las llamas destruían los soportes estructurales del otro. El procedimiento estándar para enfrentar inundaciones era bombear el agua fuera del compartimiento utilizando los sistemas de bombeo del barco. Sin embargo, muchos de esos sistemas estaban dañados o inutilizados por los ataques, y los incendios, y las bombas que aún funcionaban, estaban sobrecargadas por la enorme cantidad de agua que debía moverse, y por el número de compartimientos que se estaban inundando simultáneamente. Los ingenieros informaron que incluso con todas las bombas disponibles operando a máxima capacidad, no podían mantener el ritmo de acumulación de agua en la bodega delantera, que la inclinación seguía empeorando, y que si no se hacía algo pronto para detener el flujo o extraer el agua más rápido de lo que entraba el portaaviones, probablemente se volcaría en pocas horas, arrojando a más de 3,000 hombres al océano, y sumando el Bunker Hill a la creciente lista de portaaviones estadounidenses hundidos por los ataques japoneses. Los oficiales y suboficiales intentaban desesperadamente encontrar una solución al problema de la inundación, discutiendo opciones técnicas como sellar compartimientos, redirigir los sistemas de bombeo, o inundar deliberadamente espacios en el lado opuesto del barco para contrarrestar la inclinación. Pero cada propuesta tenía serios inconvenientes, requería demasiado tiempo para implementarse o dependía de equipos y personal que no estaban disponibles, ya que todos estaban ocupados combatiendo los incendios que seguían siendo la amenaza más inmediata para el portaaviones. Mientras esas discusiones continuaban y el escoramiento del barco seguía empeorando, Joseph McCaffrey, que escuchaba a los oficiales hablar mientras seguía colaborando en los esfuerzos contra incendios, hizo una sugerencia tan simple y obvia que al principio todos asumieron que no podía funcionar, y la descartaron como la idea desesperada de alguien que no comprendía la magnitud del problema. La idea de McCaffrey era organizar brigadas de cubos para achicar manualmente el agua del compartimiento inundado. Usar cubos pasados de mano en mano por filas de marineros para mover el agua desde el espacio inundado, a través de varias cubiertas hasta las puertas o escotillas por donde pudiera ser arrojada al mar. Era un método que se había utilizado en los barcos de vela siglos atrás, cuando las bombas mecánicas no existían o habían fallado. Una técnica tan primitiva y aparentemente inadecuada, que aplicarla en un portaaviones moderno parecía absurdo como intentar vaciar una piscina con una cucharita. Los oficiales que escucharon la propuesta de McCaffrey respondieron inicialmente con comentarios desdeñosos, diciendo que las brigadas de cubos
no eran una solución realista para una inundación seria en un buque de ese tamaño, que había demasiada agua para que el trabajo manual hiciera alguna diferencia, que se necesitaban soluciones de ingeniería, no de fuerza humana. McCaffrey fue instruido para concentrarse en sus tareas asignadas de extinción de incendios y dejar el problema de la inundación a quienes sabían de control de daños. Pero McCaffrey insistió. Argumentó que aunque las bombas mecánicas eran teóricamente más eficientes, no estaban disponibles o no funcionaban correctamente, y que algo era mejor que nada. Incluso si las brigadas de cubos no lograban eliminar completamente la inundación, podrían ralentizar la acumulación de agua, dando tiempo a los ingenieros para reparar más bombas o aplicar otras soluciones. Además, señaló que había cientos de marineros a bordo que no estaban actualmente ocupados en tareas críticas y que podrían organizarse en líneas de cubos si los oficiales daban la orden. Su insistencia irritaba a los oficiales, que estaban lidiando con múltiples crisis y no tenían tiempo para discutir con un marinero raso ideas aparentemente imprácticas. Pero un oficial, el teniente comandante Robert Williams, que coordinaba los esfuerzos de control de daños en esa sección del barco, decidió que la idea de McCaffrey valía la pena intentarla, simplemente porque nadie tenía una solución mejor, y la situación era tan desesperada que incluso una medida improbable merecía probarse. Williams organizó varias brigadas de cubos con marineros que habían sido evacuados de sus puestos habituales debido a los incendios, o que esperaban órdenes o equipo, o que simplemente estaban disponibles y dispuestos a ayudar a salvar el barco. Se formaron líneas de hombres desde el compartimiento inundado a través de pasillos y escaleras hasta las cubiertas exteriores, donde el agua podía ser arrojada por la borda. Los cubos llenos pasaban de mano en mano hacia arriba, y los vacíos regresaban hacia abajo en una cadena continua. Era un trabajo agotador, que requería que cada hombre recibiera un cubo lleno, lo pasara al siguiente, tomara un cubo vacío, que bajaba, lo pasara, y repitiera el proceso cientos o miles de veces sin descanso. Pero los marineros se entregaron al trabajo con energía desesperada, sabiendo que su vida y la del barco dependían de ello. Para sorpresa de todos, incluido el propio teniente comandante Williams, quien había autorizado la iniciativa más por desesperación que por fe en su éxito, el sistema comenzó a dar resultados en la primera hora. El nivel del agua en el compartimiento inundado dejó de subir tan rápido, lo que sugería que las brigadas de cubos estaban extrayendo agua más rápido de lo que entraba, y la inclinación del barco se estabilizó e incluso comenzó a disminuir ligeramente a medida que el peso se equilibraba. Los informes de ingeniería confirmaron que la combinación de las pocas bombas mecánicas operativas junto con las brigadas manuales mantenía el ritmo del agua, extrayendo lo suficiente para reducir el peligro inmediato de vuelco. Aunque la situación seguía siendo crítica y requería un esfuerzo constante, la noticia se propagó rápidamente por todo el barco. Las brigadas de cubos estaban ayudando a controlar la inundación. Más marineros se ofrecieron voluntariamente para unirse a las líneas o reemplazar a los hombres exhaustos que llevaban horas pasando cubos sin pausa. El sistema se amplió hasta incluir cientos de hombres trabajando por turnos, con algunas líneas dedicadas al compartimiento delantero y otras a zonas donde los esfuerzos contra incendios habían dejado acumulaciones de agua. El simple acto de pasar cubos de mano en mano se convirtió en una actividad unificadora que dio a los marineros información técnica, una manera de contribuir activamente a salvar su barco, transformando la impotencia y el miedo en acción. Con propósito, una acción cuyos resultados podían verse y sentirse en cada cubo arrojado por la borda. Joseph McCaffrey se convirtió en una especie de héroe entre sus compañeros de tripulación, el marinero común, cuya idea absurda de usar brigadas de cubos resultó ser un elemento crucial para la supervivencia del barco. Los oficiales que inicialmente habían descartado su sugerencia comenzaron a reconocer que a veces las soluciones simples podían ser más efectivas que las complejas, especialmente cuando los sistemas sofisticados estaban dañados o fuera de servicio. McCaffrey mismo trabajó más de 12 horas seguidas en las líneas de cubos, pasándolos hasta que sus manos se llenaron de ampollas, y sus músculos se contrajeron por el esfuerzo, negándose a ser relevado, porque sentía la responsabilidad de asegurarse de que su idea funcionara.
y porque no podía pedir a otros hombres que hicieran un trabajo que él no estuviera dispuesto a hacer. La combinación de los esfuerzos contra incendios que poco a poco lograron controlar las llamas y las brigadas de cubos que lograron contener la inundación, permitió que el USS Bunker Hill sobreviviera a las primeras 24 horas críticas después de los ataques kamikaze, el periodo en el que el barco tenía más probabilidades de hundirse o de tener que ser abandonado. Para la mañana del 12 de mayo, unas 26 horas después de los ataques, los incendios estaban en gran parte extinguidos, aunque persistían algunos focos que requerían vigilancia. Las inundaciones estaban bajo control con bombas mecánicas, asumiendo la mayor parte del trabajo de extracción de agua, aunque las brigadas de cubos continuaban en ciertas áreas. El barco estaba lo suficientemente estable como para ser remolcado fuera de la zona de combate, hacia un lugar donde pudieran intentarse reparaciones más amplias. El costo humano de salvar al Bunker Hill fue devastador. El número final de bajas fue de 346 muertos y 264 heridos de una tripulación de aproximadamente 3.000 hombres, lo que convirtió este ataque en uno de los más mortales sufridos por un solo barco estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Entre los muertos se encontraban muchos de los oficiales superiores del barco, incluido el comandante del grupo aéreo, y numerosos pilotos y tripulantes que estaban en la cubierta de vuelo o en el hangar cuando impactaron los kamikazes. Los heridos presentaban quemaduras graves, lesiones por explosiones, daños por inhalación de humo y diversos traumas derivados del fuego y las detonaciones. El propio barco quedó tan gravemente dañado que nunca volvería al combate. Requirió meses de reparaciones en puerto y finalmente fue destinado a funciones de entrenamiento en lugar de operaciones de primera línea durante el resto de la guerra. Pero el Bunker Hill sobrevivió y la mayoría de su tripulación también. Y aunque muchos factores contribuyeron a esa supervivencia, el valor de los bomberos, la habilidad de los equipos de control de daños y la determinación de los oficiales que se negaron a rendirse, las brigadas de cubos organizadas, gracias a la sugerencia de McCaffrey, desempeñaron un papel decisivo al prevenir la inundación que pudo haber hecho volcar al portaaviones en aquellas primeras horas críticas cuando el destino del barco pendía de un hilo. La idea, que al principio pareció ridícula y primitiva, totalmente inadecuada para la magnitud del problema, resultó ser exactamente lo que se necesitaba en una situación en la que los sistemas sofisticados no estaban disponibles, y donde el esfuerzo y la determinación humanos sustituyeron a la eficiencia mecánica. La historia de las brigadas de cubos del Bunker Hill se volvió conocida en toda la Marina, y fue utilizada en la formación de control de daños, así como en debates sobre la resolución creativa de problemas en condiciones de crisis. La lección que se extrajo no fue que las brigadas de cubos debieran reemplazar las bombas mecánicas, ni que los métodos primitivos fueran superiores a los modernos, sino que en emergencias, cuando los sistemas normales fallan, es vital considerar todas las opciones disponibles, incluso las más simples que pueden parecer insuficientes, pero que pueden marcar la diferencia cuando no queda nada más. La doctrina naval de control de daños fue modificada para incluir procedimientos sobre cómo organizar brigadas de cubos y otros métodos manuales como sistemas de respaldo cuando los equipos mecánicos estuvieran fuera de servicio. Se reconoció que en combate cualquier cosa que mueva agua, apague incendios o repare daños tiene valor sin importar cuán simple o anticuado parezca el método. Por sus acciones durante el ataque kamikaze y los posteriores esfuerzos de control de daños, Joseph McCaffrey fue condecorado con la Cruz Naval Navy Cross, un reconocimiento que iba más allá de la idea de las brigadas de cubos, destacando su coraje físico sostenido y su negativa a rendirse incluso cuando la situación parecía desesperada. La citación oficial elogió su heroísmo y devoción al deber, señalando que su sugerencia de usar brigadas de cubos contribuyó materialmente a salvar el barco en un momento en que todos los métodos normales habían fallado o eran insuficientes. McCaffrey fue ascendido, asistió posteriormente a un curso de formación para convertirse en especialista en control de daños, y permaneció en la Marina después de la guerra, retirándose tras 20 años de servicio con la reputación perdurable del hombre, cuya idea absurda había salvado uno de los portaaviones de América.
El significado más amplio del incidente del Bunker Hill y de la solución de la brigada de cubos ideada por Joseph McCaffrey va mucho más allá del episodio mismo. Plantea cuestiones sobre la innovación bajo presión, el valor de escuchar ideas provenientes de fuentes inesperadas, sin importar el rango o la posición, la importancia de conservar el conocimiento histórico de los métodos tradicionales, incluso a medida que la tecnología avanza, y la relación entre los sistemas técnicos sofisticados y el esfuerzo humano simple para cumplir tareas difíciles. Las brigadas de cubos funcionaron no porque fueran mejores que las bombas mecánicas, sino porque estaban disponibles cuando las bombas no lo estaban. Porque podían organizarse e implementarse de inmediato, usando los recursos que ya había a bordo. Porque transformaron la crisis de un problema técnico que solo los especialistas podían resolver en un esfuerzo colectivo, en el que cualquiera podía contribuir sin importar su nivel de conocimiento. El incidente también puso en evidencia la rapidez con la que las situaciones pueden cambiar en combate naval y cómo los daños pueden encadenarse de un sistema a otro, creando emergencias que superan la capacidad de cualquier método o sistema aislado. Los ataques kamikaze provocaron incendios que inutilizaron los sistemas contra incendios. Los esfuerzos por apagar esos incendios causaron inundaciones que superaron a los sistemas de bombeo. Las inundaciones amenazaron con volcar el barco, lo que habría anulado todos los esfuerzos anteriores. Fue un ciclo de fallas en cascada que exigía múltiples soluciones simultáneas, no un único arreglo técnico. En ese entorno de crisis compleja, la brigada de cubos no fue la solución única, sino una pieza esencial dentro de una respuesta integral, que incluyó extinción de incendios, bombeo, reparaciones estructurales, atención médica y toma de decisiones de mando. Todos trabajando al unísono para asegurar la supervivencia del barco. El USS Bunker Hill finalmente regresó a Estados Unidos para reparaciones, las cuales aún continuaban cuando la guerra terminó en agosto de 1945. El barco nunca volvió al combate y fue dado de baja en 1947 después de solo 4 años de servicio, aunque había participado en numerosas operaciones importantes y sobrevivido a un ataque que habría hundido a un buque menos resistente o con una tripulación menos decidida. El portaaviones fue finalmente vendido como chatarra en 1973, pero su legado perduró en las lecciones aprendidas sobre control de daños y sobre la importancia de considerar todos los métodos disponibles, por simples o primitivos que pudieran parecer. Y también perduró en la historia de Joseph McCaffrey, cuya disposición a hacer una sugerencia que otros consideraban absurda, terminó contribuyendo a salvar más de 2,000 vidas, y uno de los activos militares más valiosos de Estados Unidos. La amenaza kamikaze que casi destruyó al Bunker Hill continuó durante el resto de la guerra. Solo durante la batalla de Okinawa se realizaron más de 3,000 incursiones kamikaze contra barcos estadounidenses, hundiendo decenas de naves y dañando cientos más. El impacto psicológico de enfrentarse a ataques suicidas fue enorme, generando estrés y miedo entre los marineros norteamericanos de una naturaleza distinta a la del combate convencional. No había forma de disuadir o amedrentar a un enemigo que ya estaba dispuesto a morir, ni manera de negociar o mostrar misericordia que redujera su agresividad. La única defensa posible era destruir cada avión kamikaze antes de que alcanzara su objetivo, pero incluso con radares avanzados y un enorme poder antiaéreo, los barcos estadounidenses seguían siendo alcanzados regularmente, porque detener cada avión en un ataque masivo era prácticamente imposible. El desarrollo de contramedidas efectivas contra los kamikazes se convirtió en una prioridad para la Marina estadounidense, lo que llevó a mejoras en el fuego antiaéreo dirigido por radar, en los procedimientos de patrullas aéreas de combate, al despliegue de barcos piquete, para ofrecer alerta temprana y desviar los ataques de los objetivos de alto valor como los portaaviones, y a una mejor formación y equipamiento en control de daños, con el fin de ayudar a los barcos a sobrevivir impactos inevitables que no podían ser evitados. Pero durante los últimos meses de la guerra, la amenaza kamikaze siguió siendo grave y letal, una manifestación de la desesperación y la determinación japonesas, que mató a miles de marineros estadounidenses y demostró la efectividad de las tácticas suicidas en la guerra naval.
Fue una lección con profundas implicaciones para los conflictos futuros y para la reflexión militar sobre la guerra asimétrica, donde fuerzas tecnológicamente inferiores podían infligir daños significativos gracias a su disposición a aceptar la muerte segura. La historia de Joseph McCaffrey y su solución con brigadas de cubos frente a la inundación del Bunker Hill permanece como un recordatorio de que en tiempos de crisis, las soluciones pueden surgir de fuentes inesperadas y adoptar formas impensadas. Que el rango y la posición no otorgan el monopolio de las buenas ideas. Que los métodos simples pueden a veces lograr lo que los sistemas complejos no pueden. Y que escuchar todas las sugerencias, incluso las de los miembros más jóvenes o inexpertos, puede ocasionalmente conducir a descubrimientos que salvan vidas y aseguran misiones que de otro modo fracasarían. La historia de McCaffrey también recuerda que el heroísmo en la guerra no consiste únicamente en enfrentarse al enemigo, sino en resolver problemas, en negarse a rendirse, cuando todo parece perdido, en atreverse a intentar lo que otros consideran imposible o ridículo, y en demostrar el poder del esfuerzo humano colectivo para lograr lo que las máquinas por sí solas no pueden. La imagen de cientos de marineros pasando cubos de mano en mano a través de los pasillos, llenos de humo de un portaaviones en llamas, luchando por salvar su barco mediante pura determinación y trabajo físico, simboliza algo esencial del elemento humano en la guerra, algo que ninguna tecnología puede sustituir ni volver obsoleto.